Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Extraña bola de fuego en el cielo de Aruba que fue grabada, se confirmó que fue un avión con cargamento de droga. El ministro de Finanzas entregó el concepto del presupuesto 2015 al gobernador a la espera de que este pueda ser tratado en el Parlamento. Gran expectativa para el Dance Parade que se desarrollará por primera vez en un carnaval de Aruba. La canción de moda de Enrique Iglesias, Bailando, al parecer fue producto de un plagio. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Esta madrugada una gran bola de fuego alumbró el cielo de nuestra isla. Algunas personas que se encontraban a la orilla del mar lograron grabar imágenes de lo que estaba pasando. Pues esto se trató de un avión que en extrañas circunstancias estaba prendido y este cayó al mar y de inmediato el cuerpo policial empezó la investigación para saber de dónde provino y si tenía algún cargamento de droga o algo ilegal. Esta mañana muchos pudieron observar algún objeto en el cielo de la isla que alumbraba y estaba cayendo en dirección hacia el mar. En un principio se habló de que esta extraña bola de fuego podría ser un meteorito o algo similar, pero según las autoridades de Aruba y también las autoridades de aviación tanto de Aruba como de Curazao, confirmaron que lo que se presenció fue un avión en llamas. Al parecer se trató de un avión ilegal que estaba en nuestro espacio aéreo, pero no se sabía con exactitud si se dirigía hacia Venezuela, ni tampoco si tenía droga en su interior o cualquier ilegalidad, como tampoco se conocía si el avión tuvo alguna falla de motor o si fue derribado. Se está investigando qué hay detrás de este asunto. Las autoridades de Curazao, a través de sus radares, notificaron a Aruba de esta situación y también indicaron que no tenían ningún contacto con este avión, por eso se consideró de inmediato como un avión ilegal. De inmediato las autoridades de Aruba en botes se dirigieron al mar para así ver las piezas del avión que se encontraban en el mar y ver si se podía dar algún detalle de este inusual acontecimiento. Y durante las reuniones que se desarrollaron en Washington, Aruba quedó como un ejemplo de sostenibilidad en la región. Esto fue indicado por el ministro Mike de Mesa en relación a los últimos foros que se llevaron a cabo en cuanto a la Cumbre de Seguridad Energética del Caribe. En el marco de la Cumbre de Seguridad Energética del Caribe, el ministro Mike de Mesa se reunió con los representantes del Ministerio de Energía de Estados Unidos, quienes expresaron su admiración por lo que se está haciendo sobre el terreno de la energía sostenible en Aruba. El país americano está comprometido en poner a nuestra isla en un primer plano, no solamente en el Caribe, sino también internacionalmente. El ministro de Mesa indicó que fue muy impresionante y un momento que lo llena de orgullo y satisfacción poder escuchar al vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, compartir con todos los presentes su admiración por los pasos que Aruba está tomando. El señor Biden trajo bajo un mismo panel a 36 delegaciones a la capital americana, en donde se reunieron para dialogar sobre los retos que se han ido presentando mundialmente en cuanto al cambio climático. Asimismo, el mandatario de Mesa indicó que la elección que el gobierno de Aruba tomó de poner una meta firme para llegar a un 100% de independencia en las fuentes de energía convencionales para la producción de agua y de corriente han recibido un gran interés. El ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, indicó que el concepto del presupuesto 2015 fue entregado recientemente al gobernador de Aruba. El cual ha tenido sus tropiezos, fue entregado y el gobierno espera que pueda continuar la línea que debe andar para que sea finalmente aprobado. El concepto del presupuesto 2015 fue entregado durante esta semana al gobernador de Aruba, el señor Fredis Refuñol. Esto fue confirmado por el ministro de Finanzas, Ángel Bermúdez, a un medio de comunicación local. Después de esto hay que esperar que este siga su camino, el cual, entre otros, es que el gobernador a su turno tiene que pasar esto a Radva Advis y después pasarlo al Parlamento. Pero al parecer aún no hay una fecha para tratar esto en una reunión pública. La presidenta del Parlamento indicó que se espera que puedan tratar este presupuesto pronto, pero este aún no tiene una fecha fijada.
Al parecer hay fechas tentativas que se traducen a finales de enero o principios de febrero, pero para tratar el presupuesto de Staten, el que corresponde al gobierno como tal, aún no se ha podido clarificar una fecha y que por fin este sea aprobado. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Familiares y amigos del fiscal argentino Alberto Nisman, quien falleció hace poco, empezaron a velarlo el día de ayer miércoles, cuando Diego Lagomarsino, el único imputado por prestar el arma que mató al fiscal, rompió su silencio. Diego Lagomarsino, único imputado por prestar el arma que mató al fiscal argentino Alberto Nisman, rompió su silencio el miércoles. En ese momento me dice, ¿tenés un arma? Me dejó totalmente mal parado, me dejó... Y le dije, mirá, es viejo, no, es un arma vieja, es una 22, no sé de qué te vas a defender con eso. Dice, no te preocupes, es para llevar en la guantera por si viene un loquito con un palo y me dice traidor hijo de puta. Le transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla. Me dijo, igual no te preocupes porque no la voy a usar. El imputado quiere que la presidenta Cristina Kirchner declare como testigo en la causa. La transferencia de un arma a una persona sin el permiso específico para su uso es penado en Argentina con entre 1 y 6 años de prisión. Lagomarsino parece ser la última persona que vio al fiscal con vida. Sin embargo, la fiscal encargada de investigar la muerte dijo que no hay elemento alguno que pueda comprometer a Diego Lagomarsino en un hecho doloso de mayor gravedad. Hoy inicia el funeral de Alberto Nisman. El jueves en la mañana será enterrado en un cementerio israelita a las afueras de Buenos Aires. En Colombia nuevamente han sido hallados cuerpos desmembrados y enterrados en el puerto de Buenaventura. En lo que va corrido del año ya son 4 los cadáveres encontrados en fosas comunes. Estos nuevos hallazgos fueron descubiertos por miembros del CTI y la Fiscalía en un paraje solitario del barrio El Progreso de Buenaventura. Tengo entendido por parte de la información que nos da la Fiscalía del CTI que han hallado varias fosas comunes, en eso se está trabajando. Aunque han disminuido las muertes violentas, en el puerto hay preocupación por el aumento de las desapariciones, ya que son 44 las personas reportadas como desaparecidas desde el año pasado. Mirar si esas personas están como reportadas del año pasado y en caso de no ser así, pues se prendería una alarma con tal de no volver a vivir la violencia que se vivió el año pasado, toda vez que estamos en una paulatina calma. Después de las casas de pique, la comunidad teme que la delincuencia acuda a otra modalidad de delito. Este hallazgo de estos restos pues ha generado como una alerta en la comunidad, porque también habría que investigar si los criminales están acudiendo a otras formas delictivas para poder, para que haya impunidad, toda vez que cuando se desaparece un cuerpo es más difícil la investigación. La cifra de desaparecidos durante el mes de enero es de 5 personas. Además, Noticias Caracol ha querido conocer la versión de la policía en nuestra ciudad sobre todos estos hechos y no ha sido posible. Desde Buenaventura, Ángel Alberto Lurduy, Noticias Caracol. Las balas perdidas, un drama que se ha agravado este año en Río de Janeiro, en Brasil. Ellas no perdonan ni a los niños inocentes muertos tiroteados en el 2015 en esta ciudad brasileña, que son la mitad de los 4 fallecidos y 12 heridos de lo que va de este mes de enero. Mi hija tenía 4 añitos llenos de salud, una niña que le gustaba a todos, incluso a los que no les gustan los niños. Estaba llena de luz y se ha ido de la forma más brutal. Se fue de forma más brutal. Es Milena de Carvalho, madre de Larisa, la primera de las 4 víctimas mortales en lo que va de año en Río de Janeiro por balas perdidas. Sucedió aquí el 17 de enero en la salida de este restaurante del barrio de Bangu, en la zona oeste de la ciudad, donde ella y su marido habían ido a cenar con la pequeña. Una bala acertó en el cráneo de Larisa, que falleció un día después. Desde la tragedia, incapaz siquiera de estar de pie, Milena llena sus días mirando fotos y vídeos de su hija sin que nadie, como denuncia su amigo Wallace Alves, se haya preocupado. Estamos aquí pidiendo, porque a la hora de la campaña electoral bien que vienen a pedir votos, pero hasta ahora no ha venido ningún representante legal del Estado. Tras Venezuela, Brasil es el país latinoamericano con más víctimas por balas perdidas.
Para Ignacio Cano, profesor de la Universidad Estatal de Río y estudioso de la evolución de la violencia, es pronto para determinar las causas del aumento de casos este año, aunque hay un escenario que lo explicaría. Después de varios años de disminución de los homicidios entre 2008, 2009 y 2012, los últimos 2 años han sido años de crecimiento de los homicidios y el último año ha sido un año de aumento de las muertes en intervenciones policiales. Ajena a las estadísticas, Milena cree que en Río hay una guerra sin declarar. Allá afuera en Afganistán, en esos países que viven en guerra, creo que muere menos gente, porque aquí hay una guerra constante. Aquí hay una guerra constante. Guerra o no, atajar la violencia en Río es el principal tema pendiente antes de la cita olímpica. Continuamos en Venezuela, donde el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, confirmó que el capitán Lenzi Salazar, quien según el diario español ABC, llegó a Estados Unidos bajo protección para testificar en su contra por narcotráfico, fue parte de su equipo de seguridad. Cabello además dijo que tenía conocimiento de los pasos de Salazar desde su salida del país el pasado 17 de diciembre. Hola, buenas tardes. Diosdado Cabello habló. El presidente de la Asamblea negó la información publicada por el diario ABC de España que lo vincula al narcotráfico a través del llamado cartel de los soles. Sin embargo, Diosdado Cabello confirmó que Lenzi Salazar, capitán de corbeta, sí formó parte de su equipo de seguridad y estuvo en el círculo más cercano de Hugo Chávez. También confirmó que lo retiró de su equipo porque no le generaba confianza. Este es Lenzi Salazar, fue el segundo hombre más importante en la seguridad del fallecido presidente Hugo Chávez. Diosdado Cabello confirmó que también formó parte de su equipo de protección. Comenzó a bajarme la vista, no me aguantaba la mirada, se hacía el desentendido. Hablé con la ministra de la Defensa y le solicité cambio. El diario ABC de España publicó una información según la cual este capitán de corbeta está dando declaraciones como testigo protegido a la DEA. En su testimonio habría señalado que Diosdado Cabello dirige un cartel del narcotráfico formado por militares. El presidente de la Asamblea Venezolana dijo que es parte de un ataque a la revolución. Y en entrevista con Blue Radio señaló que conoce todos los pasos que dio este militar desde cuando se fue del país en diciembre. ¿Cómo alguien, un capitán de corbeta, se aloja en un hotel 5 estrellas? ¿Qué plata? Nosotros tenemos el itinerario de lo que ha recorrido desde que salió aquí de Venezuela el 17 de diciembre. Y esto opinaba el presidente Chávez de Lenzi Salazar. Salazar es un humilde y gran soldado de la infantería marina. El presidente del Parlamento también confirmó que la esposa de Lenzi Salazar se fue con él del país. Ella también era militar activo y formaba parte del equipo cercano del ministro de Finanzas, Marcos Torres. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. El tiempo de espera en los semáforos se ha convertido en una oportunidad de comercio para algunos y, como nos cuenta Corina Rosario, cada día son más los que se suman a vender todo tipo de artículos comestibles y jugueterías en las avenidas de República Dominicana. Este es el panorama. Desde mercancías comestibles, billetes de lotería y hasta artículos infantiles se venden en los semáforos de Santo Domingo. Para los pasajeros es una oportunidad de simplificar sus vidas. Hay veces que yo ando en una guagua, necesito llevar algo a la casa y no me da el tiempo a apiarme y sí, lo compro con ellos. Sí, a veces uno sale con hambre y si alguien viene a venderle, está bien eso. Sí, porque para que hagan los mal hechos, que vendan, que se busquen su comida así. Y es que si para los conductores la luz roja de un semáforo representa peligro, para los vendedores es el color de la esperanza, pues cada vez que el tránsito se detiene es un breve tiempo en busca de ingresos. Pero de aquí que yo dependo de 13 muchachos que yo tengo y están en la universidad y es de aquí. Y por lo menos tú sabes sí, que siempre donde pasan vehículos, guaguas, paradas de guagua, siempre uno vende un chismán. Pese a esto, algunos usuarios consultados entienden que los buhoneros arriesgan sus vidas cada vez que cruzan las avenidas. Porque puede venir un accidente de un pronto, ay, ¿cómo te ven? Y hace daño a mucha gente. Aunque un gran número de dominicanos hicieron de esta práctica su medio de empleo informal, los bisuteros que más abundan son los extranjeros de nacionalidad haitiana. Corina Rosario, Noticias, SIN. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Después de hoy, quienes quieran apartar su lugar en las bandas de la ruta del carnaval, lo podrán separar. Eliminan visado para colombianos que quieran viajar a República Dominicana.